Bitcoin oficial y técnicamente ya ha llegado a máximos históricos. Vamos a hacer una revisión del precio porque habíamos hablado dentro de la gráfica mensual de este posible escenario del actual rechazo que está teniendo Bitcoin. Así que, ¿qué podría seguir? ¿Es momento de retroceder? ¿A dónde podríamos retroceder? ¿Bitcoin puede seguir avanzando? Bueno, todo eso lo vamos a ver en el video de hoy, así que quédate hasta el final porque vamos a revisar una métrica que muy pocas personas revisan y que nos podría dar un indicio hacia a dónde el precio se puede mover. Así que vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Isoxis Trading Bitcoin. Una locura que después de todo este recorrido por acá abajo durante el mercado bajista de $69.000 hasta 16.000, un poquito más abajo, incluso $15.000, ya estamos por encima. Bueno, tocamos técnicamente máximos históricos de nuevos. Y bueno, una locura todos los recuerdos que se vienen a haber estado por acá. El crash de Luna, el crash de FTX. Una serie consecutiva de eventos desafortunados creados por la irresponsabilidad y la codicia de ciertos actores principales dentro del mercado de cripto durante el último ciclo. Empezamos un nuevo ciclo totalmente libre de esas personas, incluso que bueno, ya depende de cada uno y cómo lo decide interpretar. Ni siquiera está uno de los principales promotores de la última, básicamente de la última década de todo el entorno cripto, Changpeng Zhao, el CEO de Binance. Fue un fundamental que en su momento tuvo bastante repercusión dentro del mercado, especialmente dentro de BNB, pero actualmente ya la gente ni se acuerda que Changpeng Zhao ya no es el CEO de Binance. Bueno, muchos actores, muchos problemas, el mercado cripto ya los ha dejado atrás. Ha pasado una nueva etapa, entre comillas, más seria, más institucional, por así decirlo, por el tema de los ETFs, que sin duda alguna han venido a cambiar el entorno cripto para bien. O para mal, pues bueno, de nuevo, depende de cada uno. Si es en términos de descentralización, por supuesto que no. Si es en términos de precio, por supuesto que sí. Pero bueno, como hemos hablado dentro de la academia, nosotros venimos acá a hacer dinero. Y si ese pues apoyo institucional trae este tipo de velas a Bitcoin y trae este tipo de movimientos, a la larga son oportunidades que pueden cambiar nuestra vida. Así que luego tendremos todo el tiempo del mundo para hablar de la descentralización y pelear por ella. Pero mientras tanto, enfoquémonos en lo que venimos a hacer todos acá, que es por supuesto dinero, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Como ya les había mencionado previamente, hagamos un pequeño resumen nada más para no perdernos en lo que vamos a hablar hoy. Y es que la vela de Bitcoin, la que tuvimos mensualmente, esta de acá, es una de las velas más grandes que hemos tenido en la historia de Bitcoin. Ahorita estamos revisando la gráfica de perpetuos, la gráfica de futuros de Bitcoin en Binance, ¿ok? Entonces podemos ver que después de este tipo de velas o después de estos movimientos tan fuertes, Bitcoin ha empujado un poco más y luego ha retrocedido un poco. Acá fue lo mismo, miren. Aperturó la vela, empujó un poco más y luego empezó a retroceder, pues no. Entonces actualmente tenemos un escenario similar del cual hablábamos, que esta vela podría empujar por encima de máximos históricos técnicamente y luego empezar a retroceder un poco, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice la data, vamos a ver qué nos dice la gráfica, pero bueno, técnicamente, como ya habíamos hablado, Bitcoin está encima de máximos históricos. En la gráfica de futuros podemos ver que el high, que lo puedes ver acá donde dice H y el número de esta vela de acá, el máximo histórico, fue de 69.198.7. El high de esta vela fue de 69.350, pues en consecuencia creando un nuevo máximo histórico en Bitcoin. Dentro de la gráfica mensual del Chicago Mercantile Exchange ya habíamos visto máximos históricos desde ayer por la mañana, porque pueden ver que acá el máximo histórico estaba en 69.355 y el Chicago Mercantile Exchange había llegado a 70.195. Una locura. Ahora, tú te preguntas, Steven, pero ¿qué es el Chicago Mercantile Exchange? Bueno, el Chicago Mercantile Exchange es básicamente el lugar donde está el contrato de futuros de Bitcoin que pueden tradear los institucionales, y desde el 2017 pues había sido el único producto en el cual los institucionales podían tener cierta exposición a Bitcoin. No había ETFs spot, entonces la única forma en la que podían estar con Bitcoin era mediante contratos de futuros, ¿ok? Y esto es básicamente lo que está ahí, pues, ¿no? El Chicago Mercantile Exchange. Así como se traía Nasdaq, así como se traía el SP500 en el Chicago Mercantile Exchange, pues bueno, el contrato de futuros de Bitcoin también está dentro de este lugar y es en el que tienen acceso los institucionales y es el que más interés abierto tiene. Si no sabes qué es el interés abierto, básicamente es una métrica que nos menciona qué tantas operaciones hay abiertas, no tanto en términos de operaciones, pero para no complicar tanto y de forma tan detallada explicar qué es el interés abierto, básicamente es la cantidad como que apalancamiento, operaciones entre comillas que hay abiertas dentro de un contrato de futuros específicamente, y el del Chicago Mercantile Exchange es el que más interés abierto tiene. Primero y segundo a Binance, y bueno, ahí vienen los demás, pues, ¿no? Entonces, obviamente, al ser la gráfica de futuros que más interés abierto tiene, las demás gráficas de futuros suelen seguirlo.
Y ayer vimos máximos históricos acá, vimos que alcanzamos casi los 70.200. Y luego la gráfica de Bitcoin de futuros de Binance no lo había logrado aún, pero ya lo logró el día de hoy, se puso un poco al día, ¿ok? Entonces ya estamos un poquito más similares entre gráficas, estamos un poquito ya más a la par entre todas las gráficas de futuros. Si vemos la gráfica de Spot en Binance, ahí técnicamente aún no llegamos a un máximo histórico nuevo, porque podemos ver que el high fue 69.000 acá. Y si vemos el high actual que tenemos de la vela fue 69.000 una vez más, ok. Entonces nos quedamos básicamente en el mismo lugar. Fue una resistencia que tocó y que no ha logrado romper, por lo menos de momento, ok. En otros exchanges, por ejemplo Coinbase, el high acá fue en 69.000, el high fue 69.324. Acá también tuvimos máximos históricos, esto es gráfica spot. Dentro de Bitstamp el máximo fue 69.000 cerrado también, acá fue 69.210. O sea que básicamente en Bitstamp también en Coinbase sí llegamos a nuevos máximos históricos, pero en la gráfica spot de Binance aún no, ok. Revisemos la gráfica de Bitcoin True USD, 69.000 cerrado, 69.081. Sí, en otras gráficas que suelen tener un poquito más de volumen, sí está por encima de máximos históricos. La gráfica de First Digital USD, que es la nueva favorita stablecoin de Binance, bueno, ahí no tenemos aún tantos datos, pero acá llegó a 69.358.80, así que técnicamente también tuvimos máximos históricos. O sea que solo la gráfica contra USDT en Binance de Spot es la única que no ha llegado a máximos históricos. Y el resto vía los máximos históricos. Ahora, vamos a prestarle muchísima atención a este dato, chicos, porque la dominancia está retrocediendo. Nosotros revisábamos esto hace una semana atrás, creo, o lo mandamos, sí, lo revisamos dentro del análisis general de mercado que pasamos el domingo dentro de Isoxis Trading Academy 101, que tienes el acceso totalmente gratuito dentro del link en la descripción. Recuerda, lo puedes ir ahí aprendiendo del sistema de análisis que tú ves que yo estoy utilizando. Tenemos estrategias, webinarios, herramientas como calculadoras de apalancamiento y todo lo demás. Lo tienes 100% gratuito dentro de Isoxis Trading Academy 101 en el link en la descripción, que básicamente es la plataforma que te prepara para entrar a Isoxis Trading Academy y que no llegues de cero, sino que ya vayas un poco más educado y vayas más adelantado en todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿ok? Entonces, para que ya vayas listo. Entonces, eso lo pasábamos dentro del grupo de Telegram de Isoxis Trading Academy 101, de que podíamos tener un posible doble techo acá en la dominancia, y si bien no ha hecho un doble techo tan simétrico, pues sí tuvo las divergencias bajistas que lo acompañaron, como podemos ver, que llegaron casi al mismo nivel pero mucho más bajo, y actualmente la dominancia está retrocediendo, mientras vemos que Bitcoin, vamos a ver la gráfica de 4 horas un poquito mejor, mientras Bitcoin sigue retrocediendo, ¿ok? Entonces, ¿qué escenario tenemos actualmente, Steven? Si tenemos a Bitcoin retrocediendo y la dominancia retrocediendo, eso significa una fase de acumulación, ¿ok? Se está vendiendo Bitcoin por altcoins, ¿ok? Y cuando eso sucede, chicos, es muy importante ir a revisar la gráfica de la altcoin que tú quieras revisar contra Bitcoin, porque ahí es donde principalmente vamos a ver las señales de reversal, ¿ok? No en la gráfica de USDT. Tú no vas a ver un reversal, no vas a ver algo claro dentro de USDT mientras esto está ocurriendo. Tienes que ir a verlo en la gráfica de Ethereum contra Bitcoin o la de la altcoin que quieres. Si tú quieres, por ejemplo, tradear o comprar Cardano o comprar Ripple y quieres ver qué momento es bueno poder hacerlo, tienes que buscar esa altcoin contra el par Bitcoin. Entonces, por ejemplo, Ethereum contra Bitcoin, como podemos ver que está, podemos ver que ha estado avanzando bastante bien durante las últimas horas, obviamente porque la dominancia ha empezado a retroceder, mientras Bitcoin retrocede también. Eso significa que se está cambiando Bitcoin por altcoins. ¿Sí? Entonces esto es una altcoin season. Técnicamente aún no. Bitcoin, si bien ya tocó máximos históricos nuevos en varios exchanges, como hemos hablado, la dominancia de Bitcoin por lo general suele ser cuando estamos, una altcoin season suele ser cuando la dominancia de Bitcoin suele estar mucho más abajo, entre los niveles de 48, por debajo de 50% en términos netos, ¿ok? Aún no estamos en ese punto, y encima podemos ver que en la gráfica mensual la dominancia está como que agarrando fuerza por encima de las medias móviles, así que tendríamos que ver cómo va actuando en la siguiente semana y cómo se va desenvolviendo la semana, pero definitivamente de que normalmente en la gráfica diaria, cuando vemos esto retrocediendo y vemos que Bitcoin también está retrocediendo, significa que están cargándose los bolsillos de altcoins, o sea que podemos esperar movimientos muy fuertes en los siguientes días en altcoins. Para que a nosotros nos beneficie esa movida en las altcoins y para que las altcoins puedan subir, lo que tiene que hacer Bitcoin ahorita es buscar un soporte en el cual pueda hacer un rango y consolidar. Si Bitcoin logra hacer un rango después de esta bajada de la dominancia y después de esta bajada de Bitcoin, lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a entrar en una lateralización en Bitcoin mientras la dominancia sigue cayendo, y eso lo que le da es una apertura excelente a las altcoins para seguir subiendo, ¿sí? Lo principal a la que yo le pondría atención es a Ethereum. En términos fundamentales, para los que no sabían, la
La SEC ha pospuesto la decisión del ETF de Ethereum. Parece que va a ser exactamente lo mismo que hizo con Bitcoin, aplazarlo lo más que pueda hasta el final, decir, bueno, no podemos decir que no, todo está en orden, etcétera, etcétera, y lo vamos a probar, pues no. Y daría bastante curiosidad que coincida justo con el ciclo de una altcoin season en el que justo Bitcoin ya está mucho más por encima de máximos históricos actuales, o sea, no 69.000, sino 75.000, 80.000 o 90.000 dólares quizás, que la dominancia empieza a retroceder súper fuerte por la aprobación del ETF de Ethereum, y básicamente tendríamos la apertura de una verdadera altcoin season, que es cuando las velas semanales de cada altcoin empiezan a subir 100%, 200%, cada vela de un día desde 20%, 30%, ahí es cuando verdaderamente tenemos una altcoin season, ¿ok? Entonces, de momento vamos bien, podríamos tener una mini altcoin season dentro de las altcoins. Por ejemplo, Ethereum ha respondido bastante bien a este cambio en la dominancia. Cardano como que ahí está. Podemos ver que hay un posible doble piso. Esto te podría dar una buena entrada de quizás para acumular un poquito más de Cardano antes de que siga subiendo, ir promediando un poquito las compras, porque si este doble piso funciona bastante bien, lo más probable es que Cardano empiece a subir con fuerza contra Bitcoin en las siguientes horas y en los siguientes días también, así que atentos a eso. Ripple también tiene algo medio interesante aquí en diario, como queriendo hacer un doble piso contra Bitcoin también. O sea, tenemos varias gráficas que han estado respondiendo de forma positiva, pues no, y no vamos a revisar cada una acá porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero ahí te dejo el dato, ¿no? Si a ti te interesa una altcoin o te interesa traer una altcoin en el futuro o comprarla en spot para largo plazo, holdearla o algo por el estilo, asegúrate primero de revisarla contra Bitcoin. ¿Te interesa Injecti? Perfecto, revísala contra Bitcoin. ¿Te interesa Arbitrum? Perfecto, revísala contra Bitcoin y busca patrones de trading ahí también, porque si tienes un bull flag dentro de Matic, por ejemplo, contra Bitcoin, tienes un bull flag que se va a cumplir y que se está cumpliendo, entonces significa que Matic va a agarrar fuerza contra Bitcoin, y si Bitcoin logra hacer esta lateralización de la que hablábamos mientras la dominancia sigue cayendo, significa que esta altcoin en específico va a tener bastante fuerza para subir durante los siguientes días, ¿ok? Así que tenlo bastante presente. Ahora, hablemos de la métrica de la que hablábamos al inicio del video, ciertos datos que tenemos que revisar. Podemos ver acá que Bitcoin se está llenando de bastantes órdenes cerca de este punto. Estamos en la gráfica de futuros, miren cómo reaccionamos bien a esta zona de los 63.300, tenemos órdenes también en 63.200, 63.100, se están empezando a llenar un par de órdenes también en 62.500, bueno, no llenar, sino que se están empezando a poner órdenes en esa zona, así que pues tendríamos que revisar bastante bien cómo el precio reacciona a estas zonas de aquí, y una vez que lo haga tendríamos que revisar cómo va el interés abierto, ¿ok? Porque si el precio viene a estas zonas, agarra estas órdenes y luego empieza a subir, el volumen empieza a subir, el interés abierto, que es lo que tenemos acá, empieza a subir, tendríamos un acompañamiento de tendencia y lo más probable es que Bitcoin vaya a empezar a subir, ¿ok? Recuerden que miren cómo el volumen principal de todo este rango en el que estamos actualmente lo tenemos cerca de la zona de los 66.700 por aquí, así que no sería raro ver un rebote hasta esta área, y tendríamos que ver si ese rebote va con fuerza o no para ver si es que Bitcoin logra seguir empujando, o de lo contrario simplemente sería un rebote para esta parte de volumen, abrir más órdenes y luego seguir cayendo, ¿ok? ¿Cómo podemos asegurarnos de eso? ¿Cómo podemos revisarlo? Para eso vamos a Coinalyze. Por si acaso, esta es una herramienta 100% gratuita. Dentro de Isoxis Trading Academy 101 también te enseñamos cómo utilizarla. No tiene ningún tipo de costo adicional y te da muy buena información sobre el tema del Cumulative Volume Delta, que básicamente es el volumen agregado en diferentes mercados, ¿ok? Por ejemplo, el que tenemos aquí es la gráfica Spot. Acá está el de contratos de futuros en stablecoin, contratos de futuros con coins, y un indicador interesante llamado acumulación distribución, ¿ok? Que nos da muy buena información sobre en ciertos rangos específicamente y consolidaciones si lo que está haciendo Bitcoin es acumular o distribuir, y saber si va a continuar o si va a empezar a retroceder, ¿ok? De lo que podemos ver, el Cumulative Volume Delta Spot, a medida que esto ha venido bajando, ha estado retrocediendo. Muy bien, es normal que retroceda con toda la fuerza que ha estado bajando. En futuros también, en CoinMargin también, tenemos básicamente todo siguiendo la tendencia, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que ver algo muy importante, porque ¿qué podría pasar por acá? Justo estamos en una zona anterior de resistencia que Bitcoin quiere o tiene las intenciones actuales de utilizarla como soporte. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos aquí, en el gráfico de una hora, hacemos un cierto tipo de doble piso, o hacemos, por ejemplo, un bajo más bajo, supongamos que el precio viene, rebota un poquito acá y luego baja un poquito más, y vemos que el CBD Spot no actúa de la misma forma, sino que viene a hacer esto. En vez de hacer un bajo más bajo como hizo el precio, hace un bajo más alto. Eso es una divergencia entre el Cumulative Volume Delta Spot y el precio, y nos diría que si bien esto está bajando,
en el mercado spot estamos comprando y eso nos indicaría bastante fuerza para seguir subiendo, ¿ok? Dentro del mercado de futuros, si esto en cambio sigue bajando, pero tenemos el Cumulative Volume Delta Spot haciendo esto que precisamente acabamos de hablar, significa que están shorteando en futuros, las personas que están shorteando en futuros, las ballenas institucionales, market makers, llámenle como sea, están empezando a shortear en futuros para que el precio caiga, pero en realidad siguen acumulando en spot. Y eso es una divergencia bastante fuerte, porque es cuando te están queriendo atrapar, te están queriendo poner un bear trap de que, mira, el precio va a seguir bajando, el precio va a seguir bajando, mientras ellos están comprando en spot y una vez que se llenan los bolsillos de nuevo, upa, vámonos para arriba de nuevo. Entonces es muy importante ponerle atención a esto, ¿ok? En acumulación distribución, pues es muy importante ver también algo similar, que si Bitcoin logra hacer un bajo más bajo y acumulación distribución se queda igual o hace un bajo más alto, tal cual como lo tenemos acá, tendríamos también una divergencia que nos está diciendo que básicamente esta tendencia bajista o este impulso bajista podría bajar y que no se está distribuyendo, sino que más bien se está aprovechando para acumular. Entonces ese sería básicamente todo el escenario que nos interesaría para ver si Bitcoin puede seguir subiendo o puede seguir bajando, ¿ok? Este es el escenario principal que me gustaría ver para ver un posible reversal o una posible continuación al alza. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos ver con respecto a los longs y a los shorts? Podemos ver que los longs han reducido se han reducido bastante en cantidad. En cambio los shorts han ido aumentando a lo largo de toda esta subida, mientras los longs han ido bajando. Ahora, si los longs han ido bajando a medida que el precio ha ido subiendo, es un poco difícil pensar o sacar la conclusión de que estén liquidando longs, porque no se pueden liquidar longs a medida que van subiendo. Pero ¿qué sí se puede hacer cuando los longs van subiendo? Se cierran operaciones. Eso quiere decir que a lo largo de toda esta subida hemos visto una reducción de longs no por liquidaciones, sino más bien por cierre de operaciones. Eso quiere decir que han empezado a tomar ganancias esos longs que han estado pues subiendo durante todo esto. Ya han empezado a reducirse y han empezado a tomar ganancias. Pues no, mientras tanto en este rango, por el contrario, se han empezado a aumentar las posiciones de shorts. Esto sí es una señal un poco sospechosa y la cual tenemos que poner bastante atención, porque si el interés abierto, que de momento está reduciéndose, no está acompañando a la bajada del precio, si el interés abierto empieza a aumentar a medida que los shorts empiezan a aumentar y el CBD Spot también empieza a retroceder, entonces tendríamos un acompañamiento de fuerza. De momento el interés abierto está retrocediendo a medida que el precio baja, los shorts se han quedado tranquilos, no se han aumentado ni se han reducido, y el CBD pues también está reduciéndose, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ver una bajada con fuerza, por lo menos en términos hablando de mercado de futuros, tenemos que ver que esto está retrocediendo, el precio está retrocediendo, pero que el interés abierto está subiendo, y es algo que no vemos que está sucediendo. El interés abierto desde acá arriba viene bajando, eso también viene bajando, pero no está acompañando la tendencia con tanta fuerza. Sin embargo, como les digo, sí es sospechoso que la cantidad de longs tan grandes que haya empezado a reducirse con bastante fuerza y la cantidad de shorts empieza a subirse, pero puede ser un indicio de que se viene quizás algún tipo de confluencia bajista, pero no aún una confirmación. Entonces, mientras tanto tenemos que tener bastante cuidado, ¿ok? Porque si bien nosotros podemos ver que esto es un doble techo, tenemos que revisar otras cosas también. Pasemos a revisarlo en la gráfica de TradingView. Ok, muchas personas estaban hablando de que esto era un posible doble techo, y si bien pues se ve perfecto, técnicamente sí podría serlo porque avanzó con bastante fuerza hasta acá, hay que tener bastante precaución porque podemos ver que el doble techo pues bueno, derivó en toda esta bajada, todo bien, pero el MACD y el RSI ya están empezando a estar por abajo. Entonces, si nosotros empezamos a tener acá alguna señal de reversal o tenemos una divergencia alcista, podría cancelar todo este doble techo, ¿ok? Por lo menos el que tuvimos dentro de una hora. Nosotros no entramos en short dentro de la academia cuando entramos a este punto, pero mucho menos cuando retrocedimos. ¿Por qué? Porque el problema era que el RSI y el MACD estaban bien reseteados. Entonces, ¿qué significa? Que podía dar más señales de una continuación que de un retroceso, ¿ok? Entonces, estábamos en terreno arenoso, por así decirlo. No teníamos muchas señales claras de verdaderamente qué hacer por acá, por lo cual cuando no están señales claras es mejor no operar, ¿ok? Entonces básicamente ese es todo el análisis que tenemos actualmente con Bitcoin, chicos. Mucho ojo a la dominancia, mucho ojo a lo que hace Bitcoin si esto sigue retrocediendo y si la dominancia sigue retrocediendo y Bitcoin sigue retrocediendo un poco más, pero luego encuentra una zona de soporte en esta zona de nuevo, podríamos ver movimientos muy interesantes en las altcoins. Como les digo, recuerden revisar su altcoin favorita o la altcoin que les interese contra la gráfica de Bitcoin, ¿ok? Contra el par de Bitcoin, para que tengan una idea más clara de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las monedas que van a tener mucha más fuerza contra Bitcoin una vez que se cumpla ese escenario de una pequeña altcoin season en el cual las altcoins se van a empezar a mover de forma bastante interesante. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.